El 9 de abril de 2018, la ciudad de Watsport, en Ohio, se sumió en el misterio cuando la policía local recibió una llamada que rompería la calma habitual de su pequeña comunidad. «Policía de Watsport, ¿cómo puedo ayudarle?», respondió la operadora. Howard Lear, visiblemente angustiado, contestó con voz temblorosa: «Soy Howard Lear. Mi tía vive en la calle Page. Un amigo fue a verla ayer, pero no la encontró. Han pasado 3 días y no sabemos nada de ella». Margaret Douglas, de 98 años, llevaba décadas viviendo en la misma casa de esa tranquila calle de Watsport. Independiente y de espíritu fuerte, Margaret siempre había llevado una vida activa, incluso en sus últimos años. A pesar de sus limitaciones físicas, se mantenía ocupada y disfrutaba de la compañía de sus vecinos y amigos. Pero 3 días sin noticias de ella eran motivo de alarma, y su familia temía lo peor. Con casi un siglo de vida a cuestas, cualquier situación fuera de lo común con Margaret podía indicar un peligro inminente. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. La policía, entendiendo la urgencia del caso, se movilizó rápidamente hacia la casa de Margaret. Los oficiales, al llegar, comenzaron a revisar cada rincón de la vivienda, llamando su nombre con la esperanza de que respondiera. Buscaron en la sala, la cocina, el baño y las habitaciones, pero no encontraron rastro de ella. El silencio que reinaba en la casa resultaba inquietante. Era como si Margaret se hubiera desvanecido. Los detectives decidieron entonces ampliar la búsqueda al vecindario. Preguntaron a los vecinos si alguien la había visto recientemente. Algunos comentaron que la habían visto el 5 de abril, casi una semana antes en su jardín. Era usual verla podando sus flores o charlando con los transeúntes. Sin embargo, desde entonces, nadie había tenido noticias de ella. Esa misma noche, Howard y su esposa Cindy, preocupados por la falta de avances en la investigación, decidieron acudir personalmente a la casa de Margaret. Como sobrinos cercanos y sin que Margaret tuviera hijos propios, ellos habían asumido el rol de cuidadores en sus últimos años. Howard y Cindy sabían bien los hábitos de su tía, qué objetos solía llevar consigo cuando salía y las rutinas que seguía a diario. La casa, para ellos, no era solo el lugar donde vivía su tía, era un espacio lleno de recuerdos familiares. Al revisar su armario, Howard notó algo fuera de lugar. En el fondo, había una pila de ropa que no debía estar allí. Con un nudo en el estómago, se agachó para inspeccionarla. Entre las prendas tiradas en el suelo, encontró uno de los zapatos de su tía. Con temor, comenzó a mover la ropa y con horror, descubrió el cuerpo sin vida de Margaret. Estaba en camisón, con marcas en el cuello que indicaban estrangulamiento y moretones en el rostro que evidenciaban una pelea. Alguien la había atacado brutalmente y luego había ocultado su cuerpo en el pequeño armario de apenas 45 por 75 centímetros. El descubrimiento fue devastador para la familia y alarmante para la comunidad. La policía fue notificada de inmediato y la casa de Margaret se convirtió en una escena del crimen. Los detectives se movían con precisión, recogiendo muestras de ADN y huellas dactilares. Comenzaron interrogando a Howard y Cindy, así como a otros familiares, pero rápidamente los descartaron como sospechosos. Nadie en su círculo cercano parecía tener motivos para hacerle daño. Las pistas en la casa eran escasas, pero los oficiales encontraron un guante de plástico desechable en el jardín trasero, lo que sugería que el asesino había planeado el ataque para no dejar evidencia. Sin embargo, en su prisa por escapar, dejó caer el guante, una pieza clave para la investigación. La noticia de la muerte de Margaret se extendió rápidamente por Watsport. Los vecinos, que la conocían desde hacía décadas, quedaron consternados.
Margaret era una figura querida en el barrio y muchos recordaban sus sonrisas y charlas en la calle. Watsport, con su atmósfera apacible, era el tipo de lugar donde la gente confiaba en sus vecinos y rara vez cerraba con llave sus puertas. La mayoría de las personas se conocían entre sí, y Margaret misma confiaba en la seguridad de su vecindario. La posibilidad de que alguien hubiera aprovechado esa confianza para atacarla horrorizaba a todos. La policía entrevistó a David Klinkenbeard, un vecino que solía visitar a Margaret varias veces por semana para asegurarse de que estuviera bien. David se mostró visiblemente afectado por la noticia y comentó que había estado vigilando la casa en los días posteriores a la desaparición. No obstante, los detectives encontraron sospechoso que supiera tantos detalles sobre la escena del crimen, detalles que no habían sido revelados al público. Sin embargo, tras comparar su ADN con las muestras recogidas, se descartó como sospechoso. Sin más pistas claras, los detectives se enfocaron en otros incidentes ocurridos en el vecindario. Descubrieron que en los días previos había habido una serie de robos en autos estacionados en las cercanías. La policía conectó estos incidentes con un carjacking reportado el 8 de abril, justo un día antes del descubrimiento del cuerpo de Margaret. Paul Sayad, de 50 años, declaró que había visto a un joven caminando por la calle cojeando y que se detuvo para ofrecerle ayuda. Sin embargo, cuando salió del auto, el joven lo empujó y se llevó el vehículo. No obstante, las cámaras de seguridad mostraron que Paul y el joven habían estado conversando durante varios minutos antes de que este último se subiera al auto. Los detectives siguieron investigando hasta que recibieron reportes de dos jóvenes comportándose de manera sospechosa en el vecindario de Margaret. Esa misma noche, se reportó un robo en un sitio de construcción cercano, donde la policía encontró un teléfono que pertenecía a un joven llamado Zachary, conocido por delitos menores. Al ser arrestado, Zachary confesó haber estado involucrado en varios robos, pero también reveló que actuaba bajo las órdenes de otro joven, Gavin Ramsey, de 17 años. Gavin tenía un historial de problemas de conducta y violencia. Había asistido a terapia desde pequeño, pero sus problemas persistían. En la comisaría, Gavin negó inicialmente cualquier relación con el asesinato de Margaret, pero cuando los detectives revisaron su teléfono, encontraron pruebas que lo incriminaban. Había fotos y videos de Margaret tomadas la noche de su muerte, imágenes que mostraban cómo la observaba desde la ventana y, finalmente, cómo entraba en la casa para atacarla. Gavin, sin mostrar remordimiento, confesó que había estrangulado a Margaret, describiendo el ataque como una descarga de adrenalina que no pudo controlar. El juicio de Gavin fue rápido y la evidencia en su contra, contundente. Los fiscales presentaron las fotos, videos y las muestras de ADN, así como el guante encontrado en la escena. Aunque Gavin tenía solo 17 años, fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en 2021, una nueva ley en Ohio permitió que los menores condenados pudieran solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años de su sentencia, lo que significaba que Gavin podría ser liberado en 2043. La familia de Margaret se mostró devastada ante esta posibilidad. Para ellos, Margaret era más que una anciana, era una figura central en sus vidas, una mujer que había vivido casi un siglo de historia y que siempre había sido un pilar de la comunidad. Howard y Cindy, junto con otros familiares, comenzaron a hacer campaña para que se mantuviera a Gavin en prisión, argumentando que la brutalidad de sus acciones y la falta de remordimiento mostraban que seguía siendo un peligro para la sociedad. La comunidad de Watsport nunca fue la misma tras el asesinato de Margaret. Los vecinos, que solían dejar sus puertas sin llave, ahora vivían con miedo y desconfianza. El caso de Margaret sigue vivo en las memorias de todos, un recordatorio de que incluso en las comunidades más unidas y pacíficas, el mal puede golpear de manera inesperada y brutal.
Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.